Mi nombre es Catherine Hall y tengo 32 años. Cuando miro hacia atrás ahora, todavía puedo oír primero el sonido, la suave charla de los amigos, el tintineo de los vasos de plástico, la cálida música zumbando bajo, todo como una promesa de que este día sería apacible. Se suponía que era una celebración, un baby shower, un raro momento en el que el mundo dejaría de girar en torno al drama de otras personas y finalmente se centraría, solo por unas horas, en la vida que mi novio y yo estábamos a punto de traer a él. Mi novio me había observado durante semanas, asumiendo silenciosamente recados adicionales, dejándome dormir la siesta cuando mi cuerpo lo suplicaba, frotándome la espalda cuando el estrés golpeaba como náuseas. Él quería que este día fuera perfecto para mí. Yo quería que fuera pacífico para él. Reservamos el lugar, encargamos el pastel, nos coordinamos con amigos, hicimos todo lo posible para que se sintiera como algo sagrado, algo intacto por el caos que mi familia había dominado. Y entonces entró Nicole. Mi hermana menor nunca entraba en una habitación en silencio. Llegaba como si llegara tarde a propósito, como si quisiera que todos levantaran la vista solo para confirmar que ella todavía importaba. Ruidosa, sonriente, con los ojos brillantes, con ese tipo específico de emoción que le daba cuando sabía que estaba a punto de hacer algo que luego fingiría que fue un accidente. Recuerdo verla moverse entre la multitud sin saludar primero a mi novio, sin siquiera mirarme como una hermana que estaba feliz por mí. Se deslizó, no, planeó hacia la mesa del pastel como si el pastel la estuviera llamando por su nombre. El pastel era hermoso. 3 pisos decorados con diminutos zapatitos de fondant y bloques de abecedario, centrados como una corona en la exhibición. La gente le había estado tomando fotos toda la tarde. Parecía la alegría personificada. Nicole no se detuvo a admirarlo. Pasó rozando la mesa, golpeándola con la cadera lo suficientemente fuerte como para que viera el soporte tambalearse antes de que mi mente pudiera procesar lo que mis ojos estaban presenciando. El pastel se inclinó, luego cayó, y luego golpeó el suelo con un ruido sordo que succionó todo el aire de la habitación. El piso superior rodó. El glaseado se manchó en la alfombra como un moretón. El silencio lo devoró todo. La gente se quedó congelada a mitad de conversación. Bocas entreabiertas, ojos muy abiertos. El rostro de mi novio se puso tan pálido tan rápido que me asustó, como si le hubieran dado una bofetada. Sentí algo frío recorrer mi cuerpo. Un shock silencioso que ni siquiera me dio la dignidad de la ira todavía, solo incredulidad. Nicole se quedó allí con una sonrisita petulante, la barbilla levantada como si acabara de decir la frase más divertida del mundo. Supongo que no eres la única que puede llamar la atención, dijo como si fuera ingenioso. Un par de parientes se rieron nerviosamente, de la manera en que la gente lo hace cuando teme ser el próximo objetivo. Y entonces mi madre, mi propia madre, soltó una carcajada. No una risita de sorpresa. Una risa real. Del tipo que te dice claramente de qué lado está sin tener que decirlo. Solo está bromeando, dijo mamá, sacudiendo la cabeza como si la destrucción en el suelo fuera una diversión inofensiva. No dije nada. Ni siquiera miré a Nicole. Salí a la cocina, tomé una bebida con las manos que se sentían demasiado firmes para lo que estaba sintiendo, y dejé que el sonido de la gente limpiando se desvaneciera en el fondo. Todos se movían como si fuera normal, como si se supusiera que yo debía sonreír y aceptarlo, como si se supusiera que debía estar agradecida de que mi hermana hubiera aparecido. Pero dentro de mí, algo ya se estaba endureciendo en una decisión. Porque el movimiento de Nicole no fue torpe. No fue un accidente. Fue una venganza. Me guardaba rencor desde que le dije que no la ayudaría a obtener la línea de crédito que quería. En su mente, yo no era su hermana. Era su asistente financiera de guardia, lista para arreglar cualquier desastre que hiciera o financiar cualquier nueva idea que se le ocurriera. Y durante años, desempeñé ese papel sin siquiera darme cuenta de lo profunda que era la trampa. La ayudé con el alquiler cuando se olvidó de presupuestar. Pagué la deuda de su tarjeta de crédito más de una vez. Fui su aval para el coche porque el concesionario estaba siendo injusto. Cada vez que decía que sí, mi madre me llamaba una buena hermana. Cada vez que decía que no, Nicole actuaba como si la estuviera traicionando. Se suponía que el baby shower sería diferente. Mi novio y yo queríamos que fuera una celebración.
Un día raro en el que la atención se centrara en nuestra creciente familia, no en el hambre de atención de Nicole. Pero en el segundo en que entró, supe que se iba a convertir en el centro de la habitación. Y cuando tiró ese pastel, me di cuenta de algo más oscuro. No solo quería atención. Quería recordarme que todavía podía quitarme algo delante de todos y dejarme allí parada, esperando que perdonara. Esa noche, después de que mi novio se fue a la cama, abrí mi computadora portátil. Nicole había estado contando conmigo para el pago inicial de la compra de su condominio, algo de lo que ya había estado presumiendo, diciéndole a la gente que estaba asegurado. Hablaba como si fuera un trato cerrado, como si mi dinero ya fuera suyo, como si mi esfuerzo ya se hubiera gastado. Moví cada centavo de vuelta a mi cuenta personal. Luego llamé a la compañía de arrendamiento de su coche y detuve los pagos que había estado haciendo. Pagos a mi nombre, mi cuenta, mi responsabilidad. No se trataba de hacerla sentir mal. Se trataba de cortar la idea de que podía seguir usándome sin consecuencias. Y mientras miraba los correos electrónicos de confirmación, sentí que algo más se asentaba también. Algo pesado, algo honesto. Este era solo el primer paso, porque a la mañana siguiente, ella iba a descubrir que yo no había terminado. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que saliera el sol. 5 llamadas seguidas de Nicole, luego 3 de mi mamá. No respondía ninguna. No estaba de humor para escuchar excusas llorosas o esa falsa sorpresa que Nicole usaba cuando la pillaban en algo de lo que no podía salir hablando. Cuando bajé, mi novio ya estaba en la cocina, revisando su teléfono con esa mirada que pone cuando está leyendo algo ridículo. Ni siquiera necesitó decirlo. Sabía que Nicole también había encontrado la manera de llegar a sus mensajes. Efectivamente, levantó la vista y dijo, Nicole me está enviando mensajes sin parar. Dice algo sobre que el dinero del condominio desapareció y que la compañía de su coche la está amenazando. Quiere que la llames ahora mismo. Me serví café y dije, me ocuparé de eso más tarde. 2 minutos después, los mensajes de texto comenzaron a llegar para mí. Largos párrafos en mayúsculas, acusándome de sabotear su futuro, arruinar su oportunidad de estabilidad, destruir su confianza. Dijo que contaba conmigo para cumplir como siempre lo hacía, y que retirar el dinero fue cruel. Noté algo que hizo que mi mandíbula se tensara. No mencionó el pastel, ni una sola vez. La ignoré por el resto de la mañana. Fue entonces cuando empezaron los golpes. No un golpe cortés, golpes en toda regla en mi puerta principal como si la casa estuviera en llamas. La abrí y vi a Nicole de pie allí con el pelo desordenado, usando pantalones de pijama y una sudadera con capucha de gran tamaño como si hubiera salido rodando de la cama directamente a una rabieta. No esperó una invitación. Entró y comenzó a lanzar acusaciones antes de que pudiera cerrar la puerta. No puedes simplemente retirar el dinero que me prometiste, dijo. El contrato de arrendamiento está a tu nombre, así que tienes que pagarlo. Estás arruinando todo por una pequeña broma. La dejé seguir. Nicole siempre fue buena para hablar en círculos alrededor de la gente, torciendo las cosas hasta que sonaba como la víctima. Pero cuando finalmente se detuvo para respirar, le dije la verdad. Nunca te prometí nada, dije. Lo que sí prometí, principalmente a mí misma, es que he terminado de ser tu fondo de rescate personal. Su voz se quebró instantáneamente como si se accionara un interruptor. La rutina de la herida, el suave temblor, los ojos que intentaban parecer inocentes. Dijo que estaba en problemas, que yo no entendía lo mal que estaban las cosas, que la estaba haciendo sentir abandonada. Y luego miró por encima de mi hombro a mi novio como si esperara que él me avergonzara para que cediera. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de nuevo. Nuestro abuelo entró sin llamar, sosteniendo una bolsa de papel con sándwiches de desayuno. Se había enterado del baby shower por uno de mis primos y decidió pasar. Se congeló por un segundo, asimilando la escena. Nicole en mi sala, medio gritando, medio llorando, actuando como si estuviera siendo asesinada por los límites. Dejó la bolsa en el mostrador e hizo una pregunta, tranquilo como una piedra. ¿Tienes idea de cuántos años lleva Catherine cubriéndote? Nicole intentó desviar el tema. Dijo que no se trataba de eso. Dijo que contaba conmigo solo por esta vez, pero el abuelo la interrumpió.
Le dijo que su comportamiento en la fiesta fue vergonzoso. Le dijo que estaba harto de verla aprovecharse de mí. Y luego dijo la frase que finalmente hizo que la cara de Nicole cambiara. Si tú o tu madre vuelven a hacer algo así, dijo, no recibirán nada de mi patrimonio. Ni dinero, ni propiedades, ni ayuda. Por primera vez en mi vida, vi a Nicole verdaderamente sin palabras. Simplemente lo miró fijamente. Y por una vez, no tuvo una respuesta. Se fue unos minutos después sin decir otra palabra. La vi subir a su coche y marcharse, y supe algo con una certeza que me retorció el estómago. Nicole nunca se rinde sin más. Y cuando se quedó en silencio después de eso, no fue paz. Fue una advertencia. Nicole guardó silencio durante 3 días, lo que para ella no era una señal de paz. Era una advertencia. Había visto este patrón toda mi vida. Nunca se quedaba callada a menos que estuviera trabajando en su próximo movimiento. Construyendo una historia, reuniendo aliados, afilando sus cuchillos donde nadie pudiera ver. Y mientras pasaban esos 3 días, mi casa se sentía diferente. No más ruidosa, no caótica, simplemente tensa, como si el aire estuviera esperando que una puerta se cerrara de golpe. Mi novio intentó mantener las cosas normales. Preparaba el desayuno, me preguntaba si quería té en lugar de café, me frotaba los hombros cuando me sentaba demasiado tiempo. Pero cada vez que mi teléfono se iluminaba, una parte de mí se tensaba de todos modos. Porque no era solo Nicole, era la red que siempre arrastraba detrás de ella como una cortina. Mamá, parientes, primos, cualquiera dispuesto a escuchar su versión primero. La primera señal vino de mi prima Laura. Llamó tarde en la noche, casi susurrando como si no quisiera que la oyeran. Me acaban de agregar a un chat grupal, dijo. Nicole hizo uno. Tú no estás en él, pero mamá sí, y algunos otros parientes. Me enderecé en el sofá. Mi novio me miró, leyendo mi cara, y luego bajó el volumen de la televisión en silencio sin que se lo pidieran. Laura continuó. Nicole lo empezó con esta larga nota de voz. Está llorando, con lágrimas de verdad, hablando de cómo la tomaste por sorpresa al retirarle el dinero del que dependía y congelar el arrendamiento de su coche. Dijo que la humillaron frente a su agente inmobiliario, que no puede ir a trabajar, que su vida se está desmoronando. Cerré los ojos por un segundo porque ya podía oír la voz de Nicole en mi cabeza, temblorosa, dramática, cuidadosa de sonar herida pero nunca responsable. ¿Y mamá? Pregunté. Laura exhaló. Ahí mismo, apoyándola, diciendo que exageraste, todavía llamando a lo que pasó en la fiesta una broma inofensiva. Se me revolvió el estómago, no porque me sorprendiera, sino porque no lo hizo. Luego, la voz de Laura bajó aún más. Y entonces tu madre dijo algo que me enfadó. Dijo, le debías a Nicole por todos los años que Nicole ha estado ahí para ti. Las palabras golpearon como una bofetada. Le debía, repetí. Laura soltó una pequeña risa amarga. Le pedí un ejemplo, solo uno, y lo esquivó. Empezó a hablar de cómo la familia se mantiene unida y que la gente no debería llevar la cuenta. Por supuesto que lo hizo. Esa era siempre la táctica. Reunir un círculo de personas que solo conocían la mitad de la historia, convertirlo en la pobre Nicole, y luego enviarlos hacia mí como una ola, presionándome para que cediera y así la familia pudiera volver a fingir que todo estaba bien. Miré la pared, sintiendo los latidos de mi corazón en la garganta. La mano de mi novio encontró la mía. No habló porque no era necesario. El silencio entre nosotros decía lo mismo que ambos habíamos estado pensando desde que el pastel golpeó la alfombra. Lo están haciendo de nuevo. Laura vaciló. Te lo digo porque se está poniendo feo. Nicole está convenciendo a la gente de que le robaste. Fue entonces cuando abrí los ojos, porque robar era una palabra diferente a egoísta. Robar era una palabra que podía seguirte a los tribunales, a los lugares de trabajo, a las reuniones familiares. Robar era una palabra que Nicole usaría si pensara que me obligaría a entrar en pánico. Le di las gracias a Laura, le dije que se mantuviera al margen tanto como pudiera, y colgué. Por un momento, me quedé sentada escuchando el silencioso zumbido de nuestra casa. La puerta de la guardería estaba al final del pasillo.
La habitación del bebé que habíamos estado construyendo con manos cuidadosas, con amor cuidadoso. Sentí el futuro de mi hijo sentado en mi pecho como un peso. Y fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar. El abuelo. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. El tipo de calma que me decía que ya había decidido cómo iba a terminar esto. Catherine, dijo, Nicole vino a mi casa hoy. Me levanté de inmediato. Mi novio se levantó conmigo como si nos estuviéramos preparando para un impacto. El abuelo continuó. Trajo una carpeta. Pruebas, las llamó. Capturas de pantalla de mensajes de texto, recibos de transferencias bancarias, una impresión de su contrato de arrendamiento de coche. Intentó hacer parecer que rompiste un acuerdo vinculante. Sentí que el calor subía a mi cara, agudo y repentino. Está mintiendo. Lo sé, dijo el abuelo, y la certeza en su voz me tranquilizó como una mano en mi espalda. La dejé hablar durante unos 3 minutos, y luego la interrumpí. Podía imaginarlo. La forma en que el abuelo se sentaba en la mesa de su cocina. La forma en que sus ojos no pestañeaban. Nicole frente a él llorando, suplicando, inventando historias. La voz del abuelo no cambió. Le dije sin rodeos que no tiene derecho a tu dinero. Le dije que se avergonzó a sí misma y a la familia en esa fiesta. Y le dije que la historia que está tratando de construir solo está demostrando mi punto. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué dijo ella? Hizo una pausa. Lloró. Se fue llorando. Pero yo conocía a Nicole. Las lágrimas nunca significaban rendición. Las lágrimas significaban reagruparse. El abuelo bajó la voz ligeramente, como si se estuviera acercando más al teléfono. Y le recordé lo que le dije en tu sala. Sigue así, y ella y tu madre no recibirán nada de mi patrimonio. Cuando terminó la llamada, me senté lentamente, como si mis piernas no confiaran del todo en el suelo. Mi novio se arrodilló frente a mí, con las manos en mis rodillas. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Quería decir que sí. Quería decir que me sentía protegida. Pero la protección no borraba la sensación de náuseas de darme cuenta de lo rápido que Nicole envenenaría a la familia si pensara que eso me haría pagar. 2 días después, llegó otra señal. Recibí una llamada de la compañía de arrendamiento. La representante sonaba educada pero tensa, como si hubiera estado tratando con alguien ruidoso e implacable. Solo queríamos informarle, dijo, que Nicole intentó contactarnos directamente. Afirmó que la congelación de los pagos fue un error y que usted actuó sin su permiso. Casi me río, pero nada de eso era divertido. ¿Y? Pregunté. Se le dijo que dado que la cuenta y el acuerdo de pago están a su nombre, no hay nada que pueda hacer. Se molestó, amenazó con acciones legales y luego colgó. Cuando esa puerta se cerró, Nicole corrió directamente a casa de mamá. Y fue entonces cuando comenzó la cruzada en línea. Publicaciones crípticas, actualizaciones de Facebook sobre la familia que te traiciona cuando estás en tu punto más bajo, citas sobre personas que fingen ser solidarias hasta que más las necesitas. No me nombraron directamente, pero no era necesario. Era lo suficientemente obvio como para que los mensajes comenzaran a llegar en cuestión de horas. Amigos preguntando si todo estaba bien. Una tía lejana enviando un mensaje de texto, espero que ustedes dos puedan resolverlo. Alguien más escribiendo, Nicole parece muy herida. Miré la pantalla, sintiendo algo extraño crecer a través de la ira. No culpa, claridad, porque podía sentir el cambio. La simpatía que buscaban no estaba calando como pensaban. Algunos parientes me enviaron mensajes privados, mensajes silenciosos que decían más de lo que se atrevían a decir públicamente. Siento que estés lidiando con esto. He visto a Nicole hacer esto antes. Tu madre siempre la protege, ¿verdad? Y mientras Nicole y mamá estaban ocupadas representando su campaña de lástima, el abuelo se movía en una dirección completamente diferente. Llamó temprano un jueves por la mañana. Ven, dijo. Hay que discutir algo importante. No dijo mucho más que eso, pero algo en su voz hizo que se me encogiera el estómago. Tranquila pero pesada, como si no estuviera pidiendo una visita,
como si me estuviera llamando a tomar una decisión. Cuando llegamos, el abuelo estaba en la mesa de la cocina con una pila de papeles cuidadosamente alineados. A su lado estaba sentado un hombre que nunca había visto antes. El hombre se puso de pie y se presentó como el abogado del abuelo. Ese fue el momento en que supe que esto ya no era solo un drama familiar. Esto era legal, permanente. El abuelo no se anduvo con rodeos. Me pasó un conjunto de documentos, una versión actualizada de su testamento. Empecé a hojearlo, mis ojos se movían rápidamente, esperando cambios menores, pequeños ajustes, algo simbólico. Entonces mi pulso se aceleró. Los nombres de Nicole y de mi madre habían desaparecido por completo. No solo de los activos en efectivo, de todo. Propiedades, inversiones, fideicomisos, cada centavo, cada pieza de bienes raíces, cada acción, todo ahora los pasaba por alto. Los únicos beneficiarios que quedaban éramos yo, mi novio y un fondo fiduciario para nuestro hijo no nacido. Levanté la vista bruscamente. Abuelo, no pedí esto. Él negó con la cabeza una vez, firme. No tenías que pedirlo. He visto a esta familia tratarte como un recurso, no como un pariente. Estoy harto de dejar que se salgan con la suya. La mano de mi novio encontró el respaldo de mi silla, firme y silenciosa. Lo sentí allí como un ancla. El abuelo se inclinó hacia adelante. Quiero que entiendas algo, Catherine. No están enojados porque les quitaste algo. Están enojados porque dejaste de permitir que te quitaran cosas. Esas palabras se quedaron en mi pecho todo el camino a casa. Salí de su casa pensando que ese era el final del juego. Nicole y mamá tendrían que aceptar que habían ido demasiado lejos, que ahora había consecuencias que no se doblegaban ante la culpa o las lágrimas. Pero Nicole nunca aceptaba nada. Ese fin de semana, apareció en mi entrada sin previo aviso. Y la versión de ella que salió del coche parecía más suave de lo que la había visto en años. Sonrió. Llevaba 2 cafés como si trajera la paz. Su voz era tranquila cuando dijo, solo quiero hablar. Mi novio me miró de una manera que decía que no se lo creía ni por un segundo. Pero dejé entrar a Nicole de todos modos. No porque confiara en ella, sino porque quería ver qué haría cuando se diera cuenta de que ya no tenía miedo de sus rabietas. Empezó despacio, preguntó cómo habían estado las cosas, preguntó cómo me sentía, preguntó si estábamos listos para el bebé. Su dulzura era casi convincente, casi, hasta que cambió. Entonces, dijo casualmente, revolviendo su café como si no tuviera ninguna agenda en absoluto. He oído que el abuelo ha estado haciendo cambios en sus finanzas. No respondí. Ella continuó, inclinando la cabeza con falsa preocupación. Solo quiero asegurarme de que no se estén aprovechando de él. Es mayor, ya sabes. La gente puede influir en él. Ahí estaba. Pescando. No le di nada. Respuestas cortas, sin detalles, sin confirmación, ni siquiera una pista de que algo había cambiado. Su sonrisa se tensó. La suavidad se resquebrajó por un segundo. Se fue con aspecto frustrado, pero pensé que tal vez ese era el final. 2 días después, el abuelo volvió a llamar. Esta vez se estaba riendo. No porque fuera divertido, sino porque no podía creer la audacia. Nicole llamó a mi abogado, dijo, fingiendo ser tú. Se me encogió el estómago. Dio tu dirección, continuó el abuelo, con la voz más aguda. Tu número de teléfono. Dijo que necesitaba una copia de los documentos legales más recientes para una revisión personal. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal. No, dijo el abuelo. Le siguió el juego el tiempo suficiente para confirmar su identidad, luego terminó la llamada y me notificó de inmediato. Mi novio caminó una vez por la cocina, con la mandíbula apretada, luego se detuvo, obligándose a respirar. El abuelo no parecía sorprendido. Parecía resuelto. No voy a dejar pasar eso. El domingo siguiente, convocó una reunión familiar. Nadie sabía exactamente por qué, solo que era importante. Todos aparecieron curiosos, tal vez incluso nerviosos, como siempre lo está la gente cuando siente que se avecina una tormenta pero no sabe dónde aterrizará.
Cuando todos estuvimos sentados en la sala del abuelo, él empezó a hablar y no se contuvo. Le contó a toda la familia sobre el incidente del baby shower, sobre Nicole tirando el pastel al suelo, sobre mí retirando el pago inicial del condominio y congelando los pagos del arrendamiento del coche, sobre la advertencia que les había dado a Nicole y a mamá en mi sala. Luego soltó la bomba. Les dijo que Nicole había intentado hacerse pasar por mí para acceder a su testamento. La habitación se quedó en silencio. Unos cuantos parientes se movieron incómodos. 2 primos que habían estado defendiendo a Nicole en voz alta en línea miraron al suelo. Nicole se sentó rígida en su silla, con las mejillas sonrojadas, los ojos moviéndose como si estuviera buscando una nueva historia lo suficientemente rápido como para salvarse. Mamá mantuvo los brazos cruzados, con el rostro tenso, pero ni siquiera ella intentó discutir. El abuelo terminó con una última declaración, y su voz golpeó la habitación como un trueno. Si alguien en esta familia se pone del lado de Nicole para intentar manipular a Catherine, dijo, también está fuera. Sin excepciones. Esa frase aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa. Porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de exposición. Nicole había perdido más que mi ayuda. Había perdido la red de seguridad en la que pensaba que siempre podría apoyarse. Y ahora estaba aislada de una manera que no creo que hubiera experimentado nunca. La vi sentada allí, congelada. Y por primera vez, vi algo parpadear detrás de sus ojos. No remordimiento, no amor, cálculo. Y la conocía lo suficiente como para entender la verdad incluso antes de que se levantara. No iba a aceptar la derrota en silencio, y el próximo movimiento que hiciera iba a ser el más desesperado e imprudente de su vida. Nicole desapareció después de la reunión familiar. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni publicaciones vagas, ni notas de voz llorosas enviadas a través de los teléfonos de otras personas. Para la mayoría de las familias, ese tipo de silencio habría sido un alivio, una señal de que las cosas finalmente se habían calmado. Pero con Nicole, el silencio nunca era paz. Era planificación. Los primeros días después de la reunión se sintieron casi irreales. Mi teléfono permaneció en silencio. Mi madre no llamó. Ningún primo se puso en contacto pidiéndome que fuera la mejor persona. La casa se sentía más ligera, como si algo pesado hubiera sido arrastrado sin que nadie lo anunciara. Mi novio también lo notó. Este es el periodo de calma más largo que hemos tenido en años, dijo una noche mientras nos sentábamos en el sofá, con mis pies apoyados en su regazo. Quería creerlo. De verdad que sí. Pero había un nudo en mi estómago que se negaba a aflojarse. Ella no se rinde, dije en voz baja. Solo espera. Y tenía razón. La primera grieta apareció 2 semanas después de la manera más invasiva posible. Estaba en el trabajo cuando mi novio llamó. Su voz era tranquila, pero había un matiz debajo que hizo que mi pulso se acelerara. Nicole acaba de entrar en la casa, dijo. ¿Qué? Me enderecé. ¿Llamó a la puerta? No, respondió. Entró por la puerta lateral como si viviera aquí. Mi pecho se oprimió. ¿Por qué? Dice que está aquí para recoger sus cosas. Fruncí el ceño. No tiene nada aquí. Eso es lo que le dije, dijo. Luego dijo que quería ver la habitación del bebé. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sí, dijo. Y Catherine está tomando fotos. Eso era todo lo que necesitaba oír. Cuelga y llama a la policía, dije. Ahora. Para cuando entré en el camino de entrada, un coche patrulla ya estaba estacionado al frente. Nicole estaba sentada en la acera con los brazos cruzados, hablando con los oficiales como si fuera ella la que hubiera sido agraviada. Su postura era relajada, casi petulante, como si hubiera ensayado este momento en su cabeza. Levantó la vista cuando me vio y puso los ojos en blanco dramáticamente. El oficial se acercó a mí. Ella afirma que parte del dinero que retiraste le pertenece, dijo. Dice que estaba documentando pruebas de que lo gastaste en ti misma. Casi me río, pero la situación era demasiado seria como para encontrarle el humor. La quiero fuera de mi propiedad, dije, y quiero que quede claro que no es bienvenida de nuevo sin permiso.
El oficial asintió y se volvió hacia Nicole. Ella murmuró algo en voz baja sobre involucrar a su abogado mientras se levantaba. Mientras se alejaba, me lanzó una última mirada. No de ira, no de tristeza, de desafío. 3 días después, recibí un correo electrónico de un bufete de abogados. Nicole había intentado abrir un caso civil en mi contra por apropiación indebida de fondos. La ironía era casi impresionante, pero su confianza se derrumbó rápidamente. En el momento en que su abogado revisó el historial financiero real, años de pagos en una sola dirección, sin contratos, sin acuerdos, sin evidencia de nada adeudado, la dejó como cliente. El caso murió antes incluso de nacer. Ese debería haber sido el final. No lo fue. Una semana después, el abuelo me llamó temprano en la mañana. Su voz era aguda, con un matiz que no le había oído antes. Vino aquí anoche, dijo. Se me encogió el estómago. ¿Nicole? Sí, respondió. Justo después de la medianoche, golpeando la puerta como si la casa estuviera en llamas. Me dijo que lloró, suplicó, no se disculpó, suplicó. Dijo que había aprendido la lección. Dijo que solo necesitaba un poco de ayuda para volver a encarrilarse. Y cuando el abuelo le dijo que se fuera, se negó. Dijo que no se iría a ninguna parte hasta que resolviéramos algo, dijo. Entonces, ¿qué hiciste?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Llamé a la policía, dijo el abuelo rotundamente. Cuando llegaron, Nicole todavía estaba sentada en su porche, todavía tratando de convencerlo de que cambiara de opinión. A la mañana siguiente, el abuelo dijo algo que se me quedó grabado. Ha quemado todos los puentes que tenía, dijo. Tú dejaste de ser su salvavidas. Yo dejé de ser su red de seguridad. Y el resto de la familia finalmente la ve por lo que es. Hizo una pausa. Todo lo que le queda ahora es la terquedad. A partir de ese momento, sus intentos se hicieron más pequeños. Un mensaje de texto manipulador por aquí, un correo electrónico empapado de culpa por allá. A veces intentaba hacer el papel de la hermana preocupada, preguntando por el bebé en un tono demasiado dulce, solo para deslizar una solicitud de dinero en el segundo párrafo. Era como ver a alguien darse cuenta lenta y dolorosamente de que sus viejos trucos ya no funcionaban. Y por primera vez en años, mi novio y yo no sentimos que hubiera una tormenta cerniéndose sobre nosotros. Pasaron los meses sin incidentes importantes. Por un tiempo, pensé que tal vez Nicole finalmente había aceptado que el viaje gratis había terminado. Pero la verdad era más oscura. No se había callado porque hubiera seguido adelante. Se había callado porque estaba esperando el momento perfecto para forzar su regreso. Ese momento llegó el día en que nació mi hijo. Era de madrugada. Mi cuerpo estaba agotado, en carne viva, temblando de adrenalina y alivio. Mi novio se sentó a mi lado en la habitación del hospital, con su mano envuelta alrededor de la mía, sus ojos húmedos mientras miraba a nuestro recién nacido como si el mundo acabara de reiniciarse. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente, no habría respondido, pero estaba actuando por instinto y pensé que podría ser una enfermera u otro departamento. En cambio, era una mujer de la recepción del hospital. Hay alguien en el vestíbulo que insiste en que es su hermana, dijo con cuidado. Dice que necesita verla de inmediato. Mi pecho se oprimió. No la deje subir, dije. Bajo ninguna circunstancia. 15 minutos después, entró una enfermera con aspecto nervioso. Intentó pasar por seguridad, dijo la enfermera. Afirmó que estaba aquí para firmar el papeleo del bebé. También dijo, puede que no esté en condiciones de manejarlo usted misma. Mis manos comenzaron a temblar. Cuando eso no funcionó, Nicole exigió hablar con la administración del hospital sobre negligencia médica. La seguridad la escoltó fuera, pero el daño no estuvo en el intento. Estuvo en lo que vino después. Esa noche, el abuelo apareció en el hospital sosteniendo un sobre. Dentro había una carta de su abogado. Me dijo que había eliminado oficialmente a Nicole y a mi madre, no solo de su testamento, sino de todos los fideicomisos, todas las pólizas de seguro de vida, todas las designaciones legales relacionadas con él. Lo mantuve en secreto antes, dijo.
Esperaba que cambiaran. Luego miró a mi hijo, durmiendo pacíficamente, y su voz se endureció. Después de lo que intentó hacer hoy, quiero que esto se sepa. Y entonces dijo algo que no esperaba en absoluto. Me puse en contacto con los padres de tu novio, dijo el abuelo. Les conté todo. No solo lo de hoy, todo. Se me cortó la respiración. ¿Por qué? Porque quiero que sepas algo, dijo amablemente. Ya no estás sola. Incluso si intentan volver, no estarás desprotegida. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. A partir de ese día, la dinámica familiar se volvió irreconocible. Nicole y mi madre no fueron incluidas en reuniones, no fueron consultadas, no fueron informadas, no por crueldad, sino porque la confianza finalmente se había agotado. Los parientes que una vez las defendieron ahora las evitaban por completo. Los mensajes dejaron de transmitirse. La manipulación perdió a su audiencia. Nicole siempre había creído que podía traspasar los límites y aún así salirse con la suya. Pensaba que la paciencia era debilidad. Que la generosidad era algo que podía agotar sin consecuencias. Pero finalmente aprendió lo que sucede cuando cruzas la línea demasiadas veces. Terminas exactamente donde nunca pensaste que estarías, sola. Pensé que ese era el final. Estaba equivocada. Porque una semana después de que naciera mi hijo, cuando finalmente creí que lo peor había pasado, alguien llamó a mi puerta. No un pariente, no la policía, un hombre de traje, un notificador judicial. Y los papeles que me entregó demostraron una cosa con brutal claridad. Nicole no había terminado. Los papeles se sentían más pesados de lo que deberían. Me quedé en la puerta sosteniéndolos mientras el notificador judicial regresaba por el camino como si no acabara de lanzar una granada en mi vida. Mi novio cerró la puerta lentamente detrás de él y luego se volvió para mirarme. No necesité leer su rostro para saber lo que estaba pensando. Ella encontró otra forma de entrar. Nicole había solicitado una orden de alejamiento en mi contra. Las acusaciones estaban impresas en un lenguaje frío y oficial, pero bien podrían haber sido ficción. Afirmaba que la había estado acosando, difundiendo rumores falsos, amenazando su seguridad. Se pintó a sí misma como asustada, acorralada, desesperada por protección de la misma persona que había pasado años protegiéndola. Me senté en la mesa de la cocina y leí las páginas de nuevo, con las manos temblando. No importaba lo absurdo que fuera. Ver mi nombre asociado a acusaciones como esa se sintió como un puñetazo en el pecho. Cuando llamé al secretario del tribunal para entender lo que estaba sucediendo, el resto del cuadro encajó. Junto con la orden de alejamiento, Nicole también había presentado un caso de reclamos menores exigiendo el reembolso del pago inicial del condominio y meses de pagos del coche, dinero que nunca le había pertenecido. Las fechas de la corte ya estaban programadas. Tuve que pedir tiempo libre en el trabajo. Tuve que contratar a un abogado. Tuve que empezar a reunir años de extractos bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos, pruebas de que la generosidad no es robo y los límites no son abuso. No importaba que tuviera la verdad. La verdad todavía cuesta tiempo, dinero y energía, y eso era exactamente lo que Nicole quería. El estrés se deslizó silenciosamente. Noches de insomnio, respiraciones cortas, momentos en los que me sorprendía mirando a la nada mientras mi hijo dormía en la habitación de al lado, su pequeño pecho subiendo y bajando, inconsciente de la tormenta que lo rodeaba. 2 días antes de la primera audiencia, el abuelo llamó. Su voz era pesada de una manera que me asustó más que cualquier cosa que Nicole hubiera hecho. Me han diagnosticado neumonía, dijo. Los médicos tienen esperanzas, pero no me estoy recuperando tan rápido como les gustaría. Se me encogió el corazón. ¿Estás bien? Lo estaré, dijo, pero la pausa antes de eso me dijo que no estaba seguro. Luego me dijo algo más. Nicole había estado apareciendo en su propiedad por la noche, golpeando la puerta, exigiendo que la dejaran entrar. Había cambiado las cerraduras, instalado cámaras. Fue la primera vez que oí algo parecido a la derrota en su voz, y eso me asustó. Cuando finalmente llegó el día de la corte, Nicole entró con aspecto pulcro y tranquilo. Su cabello estaba perfecto. Su ropa era conservadora, intencionada.
Parecía el tipo de mujer a la que la gente cree sin dudarlo. Contó su historia con fluidez, con cuidado, torciendo los detalles lo suficiente como para sonar plausible. El juez escuchó, tomó notas, hizo preguntas. Mi abogado desmanteló la mayoría de sus afirmaciones pieza por pieza, mostró los registros bancarios, los pagos unilaterales, la falta de cualquier acuerdo. Aún así, el fallo no trajo alivio. Algunas de las acusaciones de Nicole fueron desestimadas. Otras fueron reservadas para una audiencia más larga. No fue una victoria. No fue una derrota. Fue un limbo. Y el limbo era caro. Mientras salíamos del juzgado, Nicole me miró con algo que parecía casi satisfacción. No porque hubiera ganado, sino porque había logrado volver a atraerme a su órbita. Esa noche, me senté en la guardería de mi hijo, sosteniéndolo mientras dormía. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una pequeña lámpara. El mundo se sentía muy lejano. Y fue entonces cuando la verdad que había estado evitando finalmente se asentó. A veces, la gente como Nicole no necesita ganar rotundamente para hacer daño. Todo lo que necesitan es mantenerte luchando el tiempo suficiente como para que pierdas de otras maneras. Tiempo, paz, concentración, presencia. Y en ese momento, sosteniendo a mi hijo, entendí algo con dolorosa claridad. Me había quitado algo que no podía recuperar. La paz. Durante mucho tiempo después de esa noche, me dije a mí misma que lo peor había pasado. La orden de alejamiento no había prosperado. El caso de reclamos menores se estaba desangrando lentamente bajo pruebas que Nicole no podía explicar. El abuelo se estaba recuperando lenta pero constantemente. Mi novio y yo caímos en una rutina frágil. Alimentaciones, siestas, conversaciones tranquilas susurradas sobre la cuna de nuestro hijo. Desde fuera, parecía supervivencia. Desde dentro, se sentía como vigilancia. Cada golpe en la puerta hacía que mi pecho se oprimiera. Cada número desconocido hacía que mi pulso se acelerara. Incluso cuando no pasaba nada, sentía que me estaba preparando para un impacto, como si mi cuerpo hubiera aprendido un nuevo idioma y se hubiera olvidado de cómo apagarlo. Nicole se había vuelto a callar. Pero esta vez, no fue dramático. Ni publicaciones, ni mensajes, ni intentos de contacto, y eso me asustó más de lo que sus rabietas lo habían hecho nunca porque la conocía lo suficiente como para entender algo que no había querido admitir antes. Nicole no funcionaba con emociones. Funcionaba con oportunidades. Y cuando la oportunidad desaparecía, esperaba. Pasaron las semanas, luego un mes. La segunda fecha de la corte llegó y se fue. Más de sus afirmaciones se derrumbaron bajo el escrutinio. El juez le advirtió a su abogado, el nuevo, que las presentaciones frívolas no serían toleradas. Debería haber sentido alivio. En cambio, me sentí vacía. Una noche, después de acostar a nuestro hijo, me senté en el borde de la cama y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me había reído sin forzarlo. No una sonrisa educada, no una exhalación entrecortada destinada a asegurar a todos que estaba bien. Una risa real. Nicole no me había quitado mi dinero. No me había quitado mi casa. Ya no me había quitado el apoyo de mi familia. Pero me había quitado algo más silencioso. Mi sensación de seguridad. El día en que finalmente terminó no llegó con una explosión. Llegó con una carta, un sobredelgado del tribunal que declaraba que las reclamaciones restantes de Nicole habían sido desestimadas por falta de pruebas. Ni disculpas, ni rendición de cuentas, solo un final procesal a una historia que me había costado más de lo que nunca le costó a ella. Me senté a la mesa sosteniendo el papel mientras mi novio lo leía por encima de mi hombro. Se acabó, dijo en voz baja. Asentí. Pero la verdad era que no se sentía como un final. Se sentía como agotamiento. El abuelo pasó por allí más tarde esa semana. Se movía más despacio ahora, se apoyaba más en su bastón, pero sus ojos estaban claros. Sostuvo a nuestro hijo durante mucho tiempo, meciéndolo suavemente como si estuviera memorizando su peso. No lo volverá a intentar, dijo finalmente. Levanté la vista. ¿Cómo lo sabes? Porque no le queda nada que quitar, dijo.
Y ella no sabe cómo existir sin eso. Tenía razón. Nicole no desapareció porque se curó. Desapareció porque fue expuesta. Perdió la audiencia, perdió la influencia, perdió la capacidad de reescribir la realidad en habitaciones llenas de gente dispuesta a creerla. Y mi madre se quedó en silencio, no porque lo entendiera, sino porque defender a Nicole ahora significaba perder a todos los demás. Ese silencio fue su propia clase de final. Meses después, estaba empujando a mi hijo en su cochecito por un parque tranquilo cuando sentí algo desconocido asentarse en mi pecho. Quiero. No felicidad, no alegría, solo paz. Y me di cuenta de algo que se sentía a la vez devastador y liberador. Nicole siempre había pensado que el poder significaba control, que el amor significaba acceso, que la familia significaba derecho. Pero estaba equivocada. El poder era la capacidad de alejarse y no ser arrastrado de vuelta. La familia eran las personas que protegían a tu hijo cuando estabas demasiado cansada para luchar. Y el amor era la quietud que llegaba después de que el caos finalmente dejara de llamar. Nicole quería atención. La consiguió. Quería control. Lo perdió. Y al final, lo último que me quitó no fue dinero ni tiempo ni siquiera confianza. Fue la ilusión de que establecer límites nunca tendría un costo. Pero pagaría ese costo una y otra vez. Porque la paz, la verdadera paz, vale más que ser querido, más que ser generoso, más que ser la persona que siempre dice que sí. Y en el momento en que entendí eso, dejé de ser su hermana de la manera que ella necesitaba y comencé a ser la madre que mi hijo merecía.